Hace un tiempo aquí en el canal os hablaba de un portero que es el que tengo ahora mismo instalado en casa, un portero inteligente marca EZVIZ, concretamente el modelo HP7, un portero que sustituye al portero convencional, el típico porterillo este que tenemos para abrir la puerta de la verja, y un portero que tengo instalado en casa que me permite usar el teléfono móvil para abrir a la gente que me va a dejar un paquete, y esto me facilita muchísimo las cosas en casa. Pues bien, en este vídeo vengo a mostraros un complemento perfecto para este portero HP7, como es este que tengo aquí, el SD7, que es la misma pantalla que tenemos dentro de casa para poder controlar el portero y ver quién está llamando, pero en este caso trae la novedad que es totalmente inalámbrica, funciona con batería y podemos abrir la puerta de casa sentados cómodamente en nuestro sofá con tan solo un tap en la pantalla. Así que nada, si queréis saber cómo es este complemento perfecto SD7 para el portero HP7 de EZVIZ, no os perdáis el vídeo. Bueno, lo primero que voy a hacer es hablaros de sus principales especificaciones técnicas. Vamos a ver qué es y cómo funciona. Después vamos a hacer una puesta en marcha con la aplicación del teléfono móvil y luego me lo voy a llevar al salón para que veáis cómo funciona y cómo se comporta cuando alguien llama a la puerta y tenemos un control total estando sentado en el sofá de quien está llamando a la puerta, podemos abrir, etcétera. Fijaos, el embalaje del SD7 es muy parecido a otros productos de la marca que he probado y en su interior nos encontramos lo que es la propia pantalla, una pantalla con un tamaño de 7 pulgadas, IPS y táctil que se ve muy bien, viene con una guía básica y lo interesante es que viene con dos tipos de soporte, uno que nos va a permitir colocarlo en modo stand, como veréis más adelante, bien atornillado o bien con pegatina, y otro que nos va a permitir situarlo encima de una mesa, mueble, etcétera. Es una sorpresa que me he llevado porque no sabía que iba a ser tan versátil a la hora de colocarse en casa. Por supuesto viene con cable USB tipo C a USB tipo A para carga, ya que es un dispositivo que dispone de batería. Una batería recargable de 4600 mAh que va a dar un montón de autonomía a este dispositivo. Y he de deciros que es exactamente igual que el que colocamos en su día en lo que es la pared de casa, pero con la versatilidad de, en este caso, poderlo ubicar donde queramos. Además se conecta a la Wi-Fi de 2,4 GHz y nos va a permitir pues controlar quién llama en casa con vista en directo, reproducción de vídeo cuando detecte movimiento, y no solo del portero HP7, sino por ejemplo también si tenemos cámara EZVIZ o mirilla, lo vamos a poder tener todo integrado desde una misma pantalla en un único dispositivo. Como podéis ver, la construcción es bastante buena. En un lateral tenemos lo que es el puerto USB tipo C para carga, en la parte superior tenemos un botoncito de encendido y apagado, es una pantalla súper simple, súper sencilla, y para encenderla simplemente lo dejamos pulsado unos segundos y realizaremos lo que es la configuración inicial de la misma. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el idioma, en mi caso español, y pulsamos OK. Después lo vamos a conectar a la Wi-Fi de casa. Os recuerdo que solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz, esto es muy importante, con lo cual lo tenéis que tener activa esa banda en vuestro router. Ponemos la contraseña de la Wi-Fi directamente desde la propia pantalla, es decir, no necesitamos utilizar ningún teléfono móvil ni nada por el estilo. Una vez hecho esto, pulsamos OK y se conectará a la red Wi-Fi de casa. Hecho esto, nos va a mostrar un código QR que tenemos que escanear con la aplicación EZVIZ de nuestro teléfono móvil, como os voy a mostrar a continuación. Cogemos el teléfono móvil y abrimos la aplicación EZVIZ, pulsamos en la parte superior sobre el botoncito más, añadir dispositivo. Esto es un proceso que ya hemos repetido varias veces aquí en el canal, y después hemos de elegir la opción videoportero. Una vez hecho esto, escaneamos el código QR con nuestro teléfono móvil y veis que aparece de forma inmediata. Ya solo pulsamos el botón añadir de la parte inferior, guardamos el código QR con la contraseña del dispositivo. Esto es muy importante, recalco, muy importante que lo hagáis y no perdáis este código QR. Establecemos la zona horaria, en mi caso Madrid, le cambiamos el nombre, en mi caso le voy a dejar únicamente SD7 y elegimos la ubicación, en mi caso
dicho puerta principal. Después pulsamos sobre dispositivo autorizado para poder controlar el resto de dispositivos. Vamos a elegir correo electrónico para autenticarnos y validar nuestra identidad. Nos mandarán un codiguito a dicho correo electrónico que tenemos que escribir en la pantalla del teléfono móvil. Una vez hecho esto, elegimos qué dispositivos vamos a querer controlar. En mi caso, la mirilla y el portero que tengo en casa, los cuales también tenéis review aquí en el canal, y pulsamos el botón añadir. Hecho esto, ya tenemos el SD7 añadido de forma correcta a la aplicación EZViz, y como podéis ver ahí me aparecen los dos dispositivos que quiero controlar, el HP 7 y la mirilla. Desde la aplicación del móvil tenemos acceso a la configuración, como por ejemplo nivel de batería, notificaciones de mensajes, ajustes de audio, etcétera, pero como veréis más adelante, todo esto también se puede configurar desde la propia pantalla SD7. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora continuamos hablando del SD7 de EZViz. Si seguimos con la configuración, nos va a mostrar una guía para novatos que nos va a enseñar a utilizar la pantalla, aunque como veréis es súper sencillo, y ahí ya nos aparecen los dos dispositivos que hemos añadido, y si queremos ver uno de ellos simplemente tocamos sobre el mismo, nos dice que el dispositivo ha sido encriptado y tenemos que escribir la contraseña de dicho dispositivo. Yo voy a escribir la que coloqué en su día cuando instalé el HP 7, y una vez hecho esto pulso OK y fijaos, ya tengo en pantalla la vista en directo de lo que está viendo el portero HP 7 que tengo en casa. Desde ahí tengo acceso al sonido, al micrófono y sobre todo, muy importante, a la llave y a la puerta de la cochera, que en mi caso no tengo, con lo cual no lo tengo instalado, pero sí que tengo acceso a la llave, con lo cual puedo abrir en remoto la puerta de la calle. Y eso que veis ahí es la mirilla de P2, una mirilla que también tengo en casa, también tenéis review, y que puedo controlar directamente con el SD7. Puedo cambiar haciendo un tap sobre ambos dispositivos, pero si en un momento dado, como veréis más adelante, alguien llama, se va a activar y se va a mostrar aquel dispositivo que se active de los dos. Esto es una cosa muy chula porque además se une perfectamente con la aplicación del teléfono móvil, y entonces estando en casa tenemos control total con el móvil, con el SD7 o con el HP 7 pantalla que tenemos colocada en el interior de la vivienda. Una pasada, como digo, de complemento y una idea genial para controlar nuestros dispositivos de EZViz. Este que os muestro aquí es el soporte para colocarlo en la pared. Yo estoy pensando en colocarlo en la planta de arriba, con lo cual si estoy aquí en dicha planta y llaman a la puerta puedo acceder rápidamente a abrir la calle. Se puede colocar bien con tornillos que vienen incluidos o bien con una pegatina 3M, ya en función de nuestro gusto o nuestras necesidades podemos establecer uno u otro método de fijación. Como veis, se introducen esas 4 pestañitas en la parte trasera y se queda muy bien encajado, aunque yo voy a utilizar el otro soporte que trae, que de momento es más polivalente para mí. Ahí lo tenemos, está dividido en dos partes, simplemente se coloca en plan stand, como podéis ver ahí, un proceso súper sencillo, se encaja hasta oír un clic, luego tiene unas gomitas, y ese soporte lo que va a permitir es poder utilizar esta pantalla colocada en una mesa, en un mueble, etcétera. Yo ahora mismo es como lo tengo en el salón de casa, es bastante estable y es un mecanismo de colocación de la pantalla muy sencillo. También, como no, podemos utilizarlo sin ningún tipo de soporte, es decir, estamos tumbados en el sofá y automáticamente la podemos tener encima de nosotros como si fuera una tablet para en un momento dado poder abrir la puerta o ver quién nos está llamando. Fijaos, ahí os muestro el modo nocturno del HP 7 y también os muestro el modo nocturno de la mirilla DP2, que como veis se ven estupendamente, únicamente con las luces que tengo de las farolas, con lo cual a todo color, visión nocturna, una auténtica pasada este sistema de portero y mirilla de EZViz. Y luego, como os comentaba anteriormente, podemos acceder a la configuración directamente de la propia pantalla. Desde ahí podemos añadir un dispositivo como por ejemplo cámara de seguridad, podemos configurar el brillo de la pantalla, el modo retrato, el tiempo de bloqueo que nos va a permitir ahorrar batería, también la configuración del audio eligiendo tonos de llamada, la fecha y hora y la red. También tenemos las instrucciones de carga de la batería, como veis yo ahora mismo tengo un 57%, y como no, también podemos realizar actualizaciones del firmware directamente desde la propia pantalla.
pantalla. Obviamente se actualizaría el firmware de la pantalla del SD7 y si queremos actualizar algún firmware de los otros dispositivos lo tendremos que hacer desde los propios dispositivos o desde la aplicación del teléfono móvil EZVIZ. Cómodamente desde mi sofá estoy viendo ahora mismo la calle y tengo un control total de mi vivienda. Además, lo que os comentaba, también permite ver los vídeos que tenemos grabados al detectar movimiento y que ha grabado en una tarjeta micro SD que tiene que estar ubicada en el propio dispositivo, es decir, o bien en la mirilla o bien en el HP7. Yo en mi caso tengo tarjetas en ambos dispositivos y me van a permitir controlar la puerta de la calle y la puerta de la verja, pudiendo elegir los días, las horas, etcétera, en los que ha detectado movimiento. Esto añade muchísima seguridad a nuestra casa y en un momento dado, si alguien intenta entrar, pues podemos controlar quién es, ya que como veis se ve perfecto y además la detección de movimiento de personas funciona muy bien en los dos dispositivos que tengo instalados en casa. Una pantalla que es un complemento perfecto para la mirilla, para el portero automático HP7 y como no para las futuras cámaras de EZVIZ que vaya integrando en mi casa. Nos podemos desplazar dentro de nuestra casa con la pantalla en la mano y en todo momento, como podéis observar, ver qué está ocurriendo en el exterior. Y ya para terminar el vídeo, fijaos cómo se comporta cuando alguien llama. Os voy a hacer una prueba. Mi peque está a punto de venir del cole, va a realizar la llamada usando el HP7 y esta pantalla SD7 la va a detectar y ahí tenéis como en tiempo real aparece la llamada y ya desde ahí podríamos comunicarnos bidireccionalmente con el HP7 o en mi caso abrir la puerta. Como veis, todo súper sencillo. Bueno, ¿qué os ha parecido el SD7 de EZVIZ? Como os comento a lo largo del vídeo, es un complemento muy bueno para el portero HP7. Además, lo que me ha gustado es que se integra también con otros dispositivos como por ejemplo la mirilla DP2 que tengo puesta en casa. Y sí que estoy expectante porque quiero ver si en el futuro la gente de EZVIZ va a seguir integrando más dispositivos en esta pantalla y se puede convertir así en una centralita con la cual nos va a permitir controlar cámaras, controlar sistemas de alarma, controlar todo lo que es la seguridad de casa usando únicamente nuestros deditos. Un producto que me parece una muy buena idea, que además EZVIZ lo tenía súper fácil porque ya tenemos lo que es la entrada con el HP7 cubierta y es simplemente una extensión o prolongación en pantalla para llevárnoslo a la estancia de casa donde queramos tener cubierta dicha entrada. Incluso se me ocurre a mí que si estamos en dos plantas podemos tener instalado el HP7 en una de ellas y en la otra planta de arriba pues subirnos lo que es la pantalla esta y así las dos casas tienen control y acceso a lo que es la apertura y visualización de quien llama a la puerta de entrada de casa. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo por si queréis haceros de una. Aún así, si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que podáis comentar sobre este producto o alguno de los otros de EZVIZ que he probado aquí en el canal, que ya son unos cuantos, me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando hay un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.